En este capítulo hablaremos sobre la fluidoterapia y reanimación liberal versus restrictiva. Ya no hablaremos acerca de cuál es el líquido ideal, ya no hablaremos de coloides, cristaloides, balanceadas, eso ya lo vimos en los temas anteriores. Ahora vamos a hablar de la fluidoterapia como medida de reanimación y también de un punto muy importante. ¿Cuál es nuestro objetivo número uno cuando administramos líquidos en la reanimación? Dos, ¿cuál es el punto en el cual se deja de convertir esta fluidoterapia reanimación en efectiva y se convierte en algo dañino? Y también vamos a hablar acerca de este término de liberal versus restrictivo. En términos generales, hablar de liberal es cuando pasamos líquidos en base a un criterio que, si no se cumple, se sigue administrando y administrando volumen. Esto quiere decir, por ejemplo, que si ponemos como el objetivo la presión arterial, la uresis, etcétera, etcétera, vamos a administrar líquidos hasta que estos parámetros se cumplan, o sea, de forma liberal. Y la fluidoterapia restrictiva, por el contrario, se trata de administrar líquidos hasta cierto punto, independientemente que se alcancen esos objetivos o no, y posterior a ello, administrar vasopresores y administrar únicamente bolos de líquidos en situaciones muy específicas. Como se pueden dar cuenta, son términos un poco ambiguos porque finalmente no hablamos de una cantidad específica de mililitros. Pero bueno, hablaremos también de la evidencia de el uso de ambas estrategias y veremos cómo los autores los usan de formas distintas, pero también aprenderemos exactamente cómo los autores han tratado de definir liberal y restrictiva en base a sus protocolos. Y nuevamente me presento, soy el doctor Acer Rodríguez Insunza, soy parte de la Academia Mexicana de Líquidos y la International Fluid Academy, capítulo México, en esta iniciativa del proyecto Excel de expandir el conocimiento en líquidos y hacer que esta encuesta multicéntrica, al repetirse, tenga mucho mejores resultados. Empecemos con el primer punto que platicamos. ¿Cuál es el objetivo de la fluidoterapia de reanimación? Cuando nosotros administramos volumen, nuestra intención es incrementar el volumen latido a expensas del retorno venoso. En una fórmula de presión transmural, que el retorno venoso es la presión de llenado sistémico, que es la que hace que avance, versus lo que se opone, que es la presión de la aurícula derecha, entre la resistencia a este retorno venoso, lo que nosotros tratamos de mejorar es la presión de llenado sistémico para hacer que este líquido regrese al corazón y que si el corazón es precarga dependiente, que eso no lo sabemos, este volumen que se administró se traduzca en un incremento en el volumen latido. O sea, estamos conjuntando dos curvas fisiológicas muy importantes. Por un lado, la del retorno venoso y por otro lado, la curva de Starling o la curva de función cardíaca. Si esto sucede, entonces podríamos decir que nuestro paciente que ganó volumen y respondió elevando su volumen latido es un paciente respondedor a este reto. Cuando los pacientes están inestables hemodinámicamente y nosotros administramos estos líquidos, nosotros esperamos que esta respuesta suceda, pero desgraciadamente solamente el 50% de los pacientes, a pesar de necesitarlo, responderán de forma positiva, por lo tanto lo tolerarán. El resto, a pesar de necesitarlo, va a responder de manera negativa. Por el lado opuesto, también podemos tener un paciente que es respondedor positivo, pero que ese paciente no requiera volumen. Bueno, estos son los tres grupos que podríamos tener en pacientes después de hacer un reto de volumen. Y en la fase de reanimación o de resucitación del protocolo Rose, que es la letra inicial, nosotros nos preguntamos antes de iniciarla, el paciente tiene hipoperfusión tisular, porque si no tiene caso continuarla, entonces nuestra siguiente pregunta será, ¿esta hipoperfusión tisular requiere fluidoterapia para revertirla? Nuevamente el ejemplo del choque obstructivo, no requiere volumen y en vez de beneficiarse se perjudicará por la interpendencia ventricular que generaremos con esta expansión del volumen en el ventrículo derecho. Una vez que nosotros ya llegamos a este punto, entonces la siguiente pregunta que nos hacemos es, ¿responderá volumen? ¿Lo necesita? Sí. ¿Responderá? No lo sé. Ya vimos que solo el 50% de los pacientes que a pesar de requerir volumen responderán positivamente al mismo.
aquí viene la pregunta que lleva la base de este capítulo. ¿Cuánto volumen y qué tipo de fluidoterapia? Bueno, esta parte de qué tipo de fluidoterapia, pues ya lo vimos en capítulos anteriores. Ahora viene la respuesta al cuánto volumen le debo administrar al paciente. Y una vez que yo he administrado, me pregunto si se han cumplido los objetivos que me planteé de administrárselo, y si no, iniciar el soporte con fármacos vasopresores o inotrópicos si fuera el caso. Entonces, otra pregunta importante es ¿en qué momento me detengo? ¿Y en qué momento paso a la fase O? Eso lo veremos en otro capítulo. ¿Cuánto dura el beneficio de administrar una fluidoterapia de reanimación? ¿Y qué tan agresiva debe ser? Bueno, probablemente la respuesta siempre sea la misma y es un poco ambigua. Individualizar, personalizar. Recordemos que si yo le paso volumen a un paciente, este efecto sobre la precarga de dependencia durará muy poco, durará menos de una hora. Y en un individuo sano, este volumen que yo le pase en forma de cristaloide, solo el 85% permanecerá en el espacio intravascular y el resto se fugará en menos de 4 horas. Sin embargo, si yo estoy pensando en un paciente críticamente enfermo, que sabe que estoy reanimando en todos los escenarios, que no es un paciente sano, que tiene lesión endotelial, que tiene fuga capilar, bueno, solamente el 5% de este volumen administrado se va a quedar en el espacio intravascular después de 90 minutos. Agresiva o liberal, juiciosa o restrictiva, bueno, vamos a hablar acerca de este término ejemplificando en una fluidoterapia liberal, como veremos a continuación. Las recomendaciones de Survivor Sepsis son fijas, 30 mililitros por kilo, y nosotros siempre nos preguntamos, ¿no? ¿Todos necesitan 30 mililitros por kilo? Bueno, si mi paciente ha necesitado volumen porque lo necesitaba, debo saber que hay un precio a pagar. Pero ese precio a pagar se tiene que pagar porque es el precio a pagar por reanimar a un paciente y no dejarlo en hipoperfusión tisular. Sin embargo, recordemos que mientras más volumen pasemos, esta fuga que ya vimos que es más del 95% en 30 minutos provocará edema en órganos capsulados. Este edema en órganos encapsulados es lo que provoca una resistencia a su retorno venoso, haciendo que, como en el ejemplo anterior, de la curva de retorno venoso y la presión de llenado sistémico que es incrementada, aquí, al incrementarse la resistencia al retorno venoso, hará que la perfusión capilar de este órgano, su presión de perfusión capilar, disminuya y este órgano caiga en isquemia y se haga un ciclo vicioso porque empezará a haber más edema, más fuga, más isquemia, etcétera, etcétera, y lo que provocará ser una hipoperfusión de estos órganos. Si nosotros viéramos las estrategias, por ejemplo, de la OMS para tratar el dengue, podríamos ver dos escenarios. Este es el escenario bueno que propone, entre comillas, la OMS, en el cual yo paso como estrategia inicial volúmenes fijos y si el paciente va mejorando, se le va administrando otra cantidad de líquidos en forma de cargas y después en forma de mantenimiento. Esta estrategia, si la siguiéramos estrictamente en este escenario bueno de que el paciente respondiera, estaríamos administrando aproximadamente 8 litros. Pero además, los líquidos ocultos, que es, por ejemplo, estos pacientes clásicamente requieren paracetamol, 100 mililitros por frasco que se administra 4 dosis, los líquidos orales a libre demanda, que aproximadamente vamos a decir que son 2 litros, bueno, podemos estarle pasando a un paciente más de 9 litros en 24 horas. Y esto es el escenario bueno, porque si este paciente no responde, lo que va a tener pasando es que se le van a estar repitiendo bolos de coloides, de cristaloides, y podríamos tener hasta 20 litros, que es algo que pasa como hemos visto en guías para resucitación de pacientes quemados. Y lo que termina sucediendo con esos pacientes quemados, pues es esto, ¿no? 19 litros después, un síndrome de permeabilidad global incrementada que provoca disfunción orgánica múltiple. ¿Cómo matan los balances positivos acumulados? Lo platicamos en las diapositivas anteriores.
Esta presión transmural, que específicamente hablando de el retorno venoso y ejemplificando la presión de perfusión capilar de cada órgano, esta presión postcapilar venular se incrementa y mi presión de perfusión disminuye, haciendo que el ejemplo del hígado y del riñón caigan en hepatopatía por congestión, después hepatitis isquémica, nefropatía por congestión y lesión renal aguda inducida por hipoperfusión. Y lo que termina sucediendo es la disfunción de estos dos órganos. Por eso, uno de los estudios más importantes que ha habido de Chopin y el doctor John Bazin nos hicieron un énfasis en que el balance positivo es un factor independiente a mortalidad, que más de 1 mililitro por kilo genera unos radio de 0.01. Y esto ha sido comentado en múltiples ocasiones y vamos a ver este artículo más adelante, por supuesto. Última diapositiva de esto, el ciclo vicioso que genera la reanimación excesiva y que termina con el HIPS, ¿no? Con el síndrome de permeabilidad global incrementada, esta congestión venosa que provoca disminución de la perfusión capilar de los órganos. Bueno, entremos al término liberal versus restrictivo. Si no reanimo con líquidos, mi paciente que lo necesita caerá en hipoperfusión tisular y morirá, y si uso reanimo, también se muere. Entonces, ¿cómo debo hacer las cosas? Hay varios autores, vamos a empezar con los que están a favor de esta fluidoterapia agresiva inicial. Suena lógico, lo hicimos durante muchos años en la medicina. El paciente está con datos de choque, pásale volumen, trata de llegar a un objetivo que podría ser presión arterial, que podría ser uresis, sin importar la cantidad, porque después la va a orinar. Eso es lo que pensábamos. Y si no lo orina, bueno, pues lo metemos a terapia sustitutiva renal. Estábamos en un grave error. Cuando un paciente se encuentra hipoperfundido, el estado de choque en el que se encuentra puede pasar en el ejemplo del paciente séptico de una fase hiperdinámica a una fase hipodinámica. Esta fase hipodinámica es muy grave, ya que los datos de bajo gasto nos hablan de un paciente que se encuentra en un estado de isquemia y que esta isquemia va a llevar rápidamente a la liberación de enzimas proinflamatorias y terminará matando al paciente. Bajo este concepto de mejorar la hipoperfusión tisular, bueno, hay varios autores que están a favor de la fluidoterapia liberal. Empezamos con el primer estudio, que curiosamente se llama FIRST. Este estudio de pacientes en hemorragia post-trauma, y aquí empezamos con un escenario, vamos a ver que después vamos a ir cambiando escenarios, son escenarios muy heterogéneos, pacientes con hemorragia post-trauma, podemos hablar de choque hipovolémico hemorrágico, fueron autorizados a recibir grandes cantidades de fluidoterapia y había un límite que era 5 litros de almidones y 7.4 litros de solución cristaloide. No hubo diferencia estadísticamente significativa en la muerte, pero el grupo de trauma penetrante, tanto el SOFA como el lactato, fueron menores en los pacientes que fueron sobrereanimados con almidones a favor de la solución cristaloide. Bueno, muy importante, este estudio no fue hecho para ver si la fluidoterapia liberal era mejor que la restrictiva, porque no tocaron ese punto de forma directa, sino era un estudio para tratar de validar el uso de los coloides sintéticos en escenarios de trauma. Sin ser un estudio que fuera hecho para esto, fue uno de los estudios que apoyaron y fomentaron la fluidoterapia liberal, porque tú leías 5 litros, 7.4 litros y decías, bueno, pues yo le paso 30 mililitros por kilo, la verdad es que me quedo corto, puedo pasar 2 o 3 veces esa cantidad. A lo cual Feinfer, que ya en este momento están muy empapados con estos autores, hace una carta al editor respondiendo con un análisis estadístico de, número 1, que el análisis estadístico que hacen en este estudio es dudoso porque la mortalidad no tuvo significancia estadística entre los grupos, pero no hay un reporte del número de pacientes que murieron en cada grupo. Es muy interesante. Esto genera 2 problemas, dice Feinfer. 1, difícil interpretar tus resultados, y 2, difícil incluirlos en un futuro metaanálisis.
Como les había comentado, cuando salga un artículo de investigación, ustedes esperen a que salga una carta al editor de un verdadero experto, en este caso Feinfer, y podrán analizar mucho mejor el estudio, ya que siempre hay alguien que lo analiza en en el siguiente número de la revista y lo hace por ustedes y siempre es un experto. En este caso, podemos ver que Feinfer hace una clara crítica a este estudio FIRST. Ahora toca paso para otro estudio que estuvo a favor de la fluidoterapia liberal, que fue el estudio Crystal, del doctor Anani, muy famoso por los esteroides en sepsis, pacientes con hipovolemia que recibían cristaloides y coloides, y el objetivo de este estudio era ver la mortalidad en estos dos grupos. No hubo diferencia estadísticamente significativa, incluso el grupo con coloides tuvo menor mortalidad a los 90 días y mejores resultados secundarios como días libres de ventilación mecánica y días libres de vasopresor. La conclusión es que este es el único estudio donde los coloides parecen tener una menor mortalidad respecto a los cristaloides, pero muy importante, no es un resultado objetivo primario. Y algo también muy importante a destacar es que el doctor Bellomo hace una crítica muy importante a este estudio, donde se plantea que es un estudio que es el primero en mucho tiempo que contradice a mucha evidencia anterior donde los coloides son mejores. Es un estudio que no fue ciego, fue muy heterogéneo, una población muy dispar la que fue incluyendo, pacientes con choque hipovolémico, pacientes con choque distributivo, etcétera, etcétera. También múltiples soluciones hipertónicas, isotónicas. Eso hace muy difícil que puedas tú valorar un estudio al ser tratamientos y poblaciones tan heterogéneas. Por eso es muy importante leer, como les digo, las cartas de editor que salen después de un gran estudio, en este caso el de Bellomo, que habla exactamente de eso. También Lee hace un estudio de pacientes con choque séptico y que los compara con el total de líquidos que reciben las 3 primeras horas y las 3 horas posteriores y ver quiénes mejoraban su sobrevida. El grupo de sobrevivientes recibe una cantidad de líquidos en las 3 primeras horas no tan alta, 2 litros aproximadamente, pero iba de 1 litro a casi 4, versus los no sobrevivientes que recibieron 1 litro 600 y que fue de 600 a 3 litros a las 3 horas posteriores. Muy importante es que este estudio tiene críticas como ser retrospectivo de cohorte y que utilizó variables estáticas como PVC y saturación central de oxígeno y clínicas como la TAM para guiar la fluidoterapia. Claro, estamos hablando de hace cerca de 10 años de este estudio. Ellos no utilizaron 30 mililitros por kilo, usaron 20 mililitros por kilo para reanimar. O sea, esto se pudo repetir y repetir si fuera necesario. Y hace solo 5 años el estudio RELIEF del doctor Miles y Bellomo del grupo ANSIC también concluyen a favor de la fluidoterapia liberal. Aquí fueron pacientes sometidos a cirugía abdominal mayor que recibieron fluidoterapia restrictiva versus liberal. Aquí vemos ya litros con bastante disparidad, ¿no? 3.7 versus 6 respectivamente. El objetivo era sobrevida a 1 año libre de discapacidad. No hubo diferencia estadísticamente significativa, pero sí el grupo liberal tuvo menor lesión renal y menor necesidad de terapia sustitutiva renal y menor tasa de infecciones en el sitio de la herida quirúrgica. Concluyen de una forma muy precavida, dicen nuestros hallazgos no deben utilizarse para respaldar la administración excesiva de líquidos intravenosos. Cuando vemos muchos artículos que están a favor de la fluidoterapia liberal, encontramos muchísimos más a favor de la fluidoterapia restrictiva y en contra de la terapia liberal. Empecemos con el estudio FACT, muy famoso estudio donde en el 2006 se hace una estrategia de reanimación en pacientes con SDRA o SIRA y se demostró que el grupo conservador tuvo mejores índices de oxigenación, scores de lesión pulmonar, días libres de ventilación mecánica, menor estancia en la UTI, etcétera, etcétera. Es un estudio muy famoso
realizado por médicos de la Cleveland Clinic, del Dr. Wiedemann, probablemente el más famoso de todos ellos. Este FAQ concluye que sus pacientes no murieron más, los que tuvieron fluidoterapia liberal, pero hubo mejores resultados en variables directas que influyen sobre la mortalidad en el SIRA, como las vimos anteriormente. Murphy publica en el CHES en el 2009 un estudio donde es un estudio retrospectivo donde valora en pacientes con choque séptico la fluidoterapia de reanimación. Algo importante de este estudio es que sentó las bases de términos que se convertirían en un estándar como la resucitación inicial adecuada de líquidos, el manejo tardío conservador de líquidos. Y aquí en ambos grupos de estos dos términos se demuestra que hubo una mortalidad menor y estadísticamente significativa cuando se lograban ambas metas, y esto impactaba sobre la mortalidad. En el año 2011 sale este estudio muy famoso, el FEST, que es un estudio hecho en niños muy importante, febriles, donde más de la mitad tenía malaria, realizado en África, y específicamente fue en Uganda, Tanzania y Kenia, donde se les comparaba a estos niños cuando llegaban en estado de hipoperfusión, la administración de bolos con albúmina o con cristaloides versus reanimar sin bolos. Y lo que terminó sucediendo es de que se morían más los niños que recibían bolos. Y la principal causa de muerte se le fue atribuida a un colapso cardiovascular, y que se trató de hacer una relación, esto no se pudo comprobar por supuesto, de la interacción de los bolos con la respuesta neurohumoral compensadora. Pero es un estudio que es muy famoso, publicado en el New England en el 2011. Este estudio tiene como principal connotación que los perfiles de los niños que llegaron estaban hipodinámicos, o sea, eran pacientes que de por sí les iba a ir mal, por llegar en un estado febril hipodinámico, como los pacientes sépticos hipodinámicos que tienen la mayor mortalidad. El BAST en el 2011, que no es el BAST original, es un subgrupo de este estudio canadiense que utilizó las dosis bajas de vasopresina en pacientes con sepsis. Vieron que la fluidoterapia agresiva, que tenía balances positivos durante la reanimación en este grupo de pacientes con choque séptico, se asoció a mayor mortalidad, porque recuerden que el VAS lo que trataba de hacer era el uso temprano de vasopresores, específicamente en este caso vasopresina. Es un post-hoc, por eso es muy importante que se tomen con consideración sus resultados del estudio del Dr. Boyd. En el 2014 sale esta revisión sistemática del Dr. Paul Marik y el Dr. Manu Malbranch, muy famosa. Se metieron 47 estudios, pero bueno, al final solamente había un metaanálisis y 11 ECAs, o sea, estudios controlados autorizados. En total se terminan englobando 20,000 pacientes críticos y tratan de asociar el balance acumulado con mortalidad. Se ven dos grupos: fluidoterapia restrictiva, 2 litros, y fluidoterapia liberal, 7 litros. El resultado fue que el balance hídrico a los 7 días fue 4.4 litros más positivo en los no sobrevivientes, y que la estrategia restrictiva tuvo un balance hídrico de 5.6 litros menos y se asoció a menor mortalidad y a menor hipertensión intraabdominal. Por eso probablemente esta frase que solemos utilizar en terapia intensiva de que balances acumulados a los 7 días de más de 4 litros se asocian a mortalidad, bueno, es de este estudio de revisión sistemática del Dr. Manu Malbranch y Paul Marik. Y en el 2015 sale este artículo tan famoso del Dr. John Lee-Bazan y Ashapong, que es un prospectivo en pacientes sépticos, donde aquí lo que se valora es el balance hídrico diario. Y ese balance hídrico diario fue mayor en los no supervivientes. Y además fue un factor independiente de mortalidad. El balance hídrico positivo, más de 1 mililitro por kilo, tenía un odds ratio de 1.01 de tener un peor desenlace. Estas las curvas de Kaplan y Meyer, donde se ve claramente cómo los balances en volumen mililitro kilo es mayor en los no sobrevivientes.
2016, Classic. El Classic es un estudio de un grupo escandinavo, un grupo danés del doctor Peter Hjortrup, que valora 152 pacientes con choque séptico, los aleatoriza a liberal y restrictiva. Un dato importante es que ambos grupos recibieron, a pesar de ser términos liberal y restrictiva, menos de 2.4 litros en 24 horas. El objetivo primario sí se cumplió, que era la necesidad de menos volumen total a los 5 días en los pacientes con fluidoterapia restrictiva. El objetivo secundario, que era menor lesión renal, también se cumplió en el grupo que no recibió bolos, pero no sucedió así a la hora de hablar de muerte a 90 días o eventos isquémicos. En conclusión de este famoso estudio Classic, la fluidoterapia agresiva con balances positivos durante la reanimación en pacientes en choque séptico se asocia a mayor mortalidad, específicamente lesión renal. 2017, en Zambia, se hace este estudio del doctor Andrews y Semler, en el cual agarran pacientes sépticos e hipotensos, donde el 90% tenía VIH, y son aleatorizados a un grupo de resucitación temprana que era guiado por PVC, saturación venosa, incluso paquetes globulares, si tenían una hemoglobina abajo de 7. Este grupo número 1 de resucitación temprana recibió una media aproximada de 3.5 litros y estaba otro grupo que llamaron grupo de terapia estándar que recibió 2 litros. Y el objetivo era ver la mortalidad intrahospitalaria. La mortalidad en este grupo de resucitación temprana fue del 48%, mortalidades muy altas podemos ver, versus 33% en la terapia estándar. La conclusión es que un protocolo de resucitación temprana con fluidoterapia y vasopresores incrementa la mortalidad. Marik vuelve a hacer un estudio, en este caso un análisis predictivo de una base de datos de más de 23,000 pacientes con sepsis severa y choque séptico en terapia intensiva, donde la administración de 5 litros en un día fue un determinante de riesgo de mortalidad y cada litro por encima de este límite, la mortalidad se incrementaba 2.3%. En el 2017 sale este estudio de una base de datos llamada Prospero del doctor Silversides y Ferguson. Lo que hacen ellos es hacer un metaanálisis de 11 ECAs de 49 estudios que habían metido y no encontraron diferencia en mortalidad, pero bueno, su conclusión es que la estrategia conservadora o restrictiva fue superior en días libres de ventilación mecánica o días de estancia en la UTI cuando lo comparaban con estrategias liberales. Cabe aclarar nuevamente que esto es un estudio retrospectivo llevado a cabo de una base de datos muy similar a lo que hizo Paul Marik. Bueno, ahora vamos a los últimos 5 grandes estudios en los últimos 5 años, que son estudios publicados en revistas de alto impacto y que además tienen una metodología mucho más ordenada que la mayoría de los estudios que podríamos revisar. Entonces, vamos a ver qué dicen estos últimos 5 grandes estudios para llegar a conclusiones. Empezamos con el REFRESH. REFRESH, que es el acrónimo de resucitación con fluidos restrictivos en pacientes hipotensos asociados con sepsis. Es un ECA pequeño de 99 pacientes, pero con muy buen poder metodológico, en el cual tratan de validar el uso de vasopresores de forma temprana. Plantean si posterior a pasarle a 2 grupos 1000 mililitros, después de eso, si la estrategia era fluidoterapia más uso de vasopresor temprano, era superior a la fluidoterapia estándar. ¿Cuál era la fluidoterapia estándar? Pasarles bolos en base a ciertos parámetros que se trataban de alcanzar. Finalmente, el objetivo primario era ver el total volumen administrado. La fluidoterapia restrictiva recibió 30 mililitros por kilo, curiosamente, y 43 la terapia estándar. El tiempo de uso de vasopresores no tuvo diferencia estadísticamente significativa, ni tampoco en la mortalidad. Muy interesante los resultados del estudio REFRESH, que
insistimos, es un estudio pequeño y es un estudio del grupo ANSIC, por cierto, el doctor Belomo, el doctor Stephen McDonalds y Simon Brown como los más famosos de ellos, que se llevó en departamentos de urgencia de hospitales australianos. Lo que les comentaba, aquí podemos ver el protocolo que ellos siguieron y que es muy interesante analizar de estos últimos 5 estudios cómo fueron decidiendo pasarle bolos a los pacientes y a quienes consideraban fluidoterapia restrictiva, qué consideraban para administrar otros bolos de líquidos. Por eso vale mucho la pena revisar estos últimos 5 estudios porque pues son la terminología que actualmente estamos utilizando en algunos casos. Acá la conclusión, como dijimos, es que la fluidoterapia restrictiva con uso temprano de vasopresores en pacientes con hipotensión inducida por sepsis es factible y sin riesgo de mayor mortalidad. Aquí un término que se utilizaba hace muchos años, la de hipotensión inducida por sepsis. 2020, nuevamente un estudio pequeño en cuanto al número de pacientes, pero con gran poder metodológico. Es un estudio prospectivo, multicéntrico, llevado en Estados Unidos por el doctor Ivor Douglas y en el Reino Unido por el doctor Liu Forney. Se llama FRESH en su acrónimo de evaluación de respuesta a líquidos en sepsis e hipotensión y choque. De nuevo, este término de hipoperfusión o hipotensión inducida por sepsis, donde se hizo una fluidoterapia de reanimación guiada por un reto, que en este caso fue levantamiento pasivo de piernas, que como sabemos se puede usar en pacientes que tengan respiración espontánea. Y la variable dinámica que medían era la variabilidad del volumen latido a través de un monitoreo no invasivo, en este caso era por biorreactancia. Y lo que hacían era administrar cargas de 500 mililitros de cristaloides si la variabilidad de volumen latido era mayor al 10% y si era menor a 10%, lo que hacían era incrementar la dosis de vasopresor. El objetivo primario era ver si había un balance hídrico o un egreso o al egreso de la UCI más positivo entre uno y otro. Y efectivamente, el grupo que fue llevado con variabilidad de volumen latido tuvo balances hídricos menores, menor tasas de terapia sustitutiva renal y menor necesidad de ventilación mecánica y todas con una P estadísticamente significativa. Muy importante, los autores concluyen que la fluidoterapia de reanimación y vasopresores guiadas por variables dinámicas posterior a un reto con levantamiento pasivo es segura y demostró un menor equilibrio neto de líquido y reducción de los riesgos de insuficiencia renal y respiratoria. Y este es el flujograma que utilizaron, que nuevamente les digo, hay que revisarlo bien para que se den cuenta cómo se estaban haciendo actualmente la fluidoterapia dirigida por metas. En este caso, lo que utilizaron fue variabilidad de volumen latido como variable dinámica y utilizaron levantamiento pasivo de piernas como reto de volumen. Y pasamos al estudio Classic 2, nuevamente del doctor Peter Hjottrup y el doctor Mayhoff. Este es un ECA multicéntrico europeo, no fue ciego, es muy importante, se llevó a cabo en múltiples hospitales de Dinamarca, en varios hospitales europeos, y metían pacientes sépticos con choque y eran aleatorizados a que después de recibir 1 litro de fluidoterapia de reanimación, los decidían pasar a cargas si persistían con esos datos de hipoperfusión o a uso temprano de vasopresores, limitando las cargas. El grupo liberal terminó recibiendo una media de 3.8 litros y el grupo restrictivo terminó recibiendo una media de 1.7, lo cual fue estadísticamente significativo. Mortalidad no fue estadísticamente significativa, ni tampoco lo fue los objetivos secundarios, que en este caso fue isquemia cerebral, intestinal, isquemia cardíaca, en miembros pélvicos, lesión renal aguda, pero tampoco lo fue ni los días libres de ventilación mecánica,
ni de reemplazo renal, ni en los días de hospitalización. Es muy, muy interesante los resultados de este estudio CLASSIC 2. Las conclusiones de los autores es que la terapia restrictiva no mejora la mortalidad en pacientes con choque séptico. Muy importante, recuerden el CLASSIC 1, también hecho por el mismo autor, que tiene la tendencia de la fluidoterapia, por lo menos no liberal de forma abierta, pero sí en contra de la restrictiva. Muy importante que este estudio fue un estudio que, como ya comentamos, no fue un estudio ciego. Y aquí resumo en el flujograma de cómo decidían pasar las cargas de 250 a 500 si prestaban datos de hipoperfusión, que era lactato y TAM, o si el paciente necesitaba reemplazo por pérdidas gastrointestinales o drenajes o corrección de deshidratación o déficit de electrolitos, y trataban de garantizar un aporte de 1000 mililitros por lo menos diarios entre medicamentos y nutrición. Y por último tenemos este estudio recientemente publicado, el CLOVERS, que es el acrónimo de resucitación temprana en sepsis con vasopresores o cristaloides liberales. Es un estudio del doctor Wesley Self, que ya habíamos visto anteriormente, que es un grupo con el doctor Shapiro, con el doctor Douglas, que está a favor de los cristaloides balanceados, son el Salted, el SMART, y ellos hacen un estudio multicéntrico de pacientes con choque séptico y los aleatorizan en este término de hipotensión refractaria a fluidoterapia, nuevamente este término que había un grupo liberal. Este grupo liberal recibía cargas de 500 mililitros en base a criterios clínicos que veremos en la siguiente diapositiva, y usaban vasopresores de rescate. Y estaba el grupo restrictivo, que le pasaban al inicio cierta cantidad de líquidos de forma restrictiva y utilizaban vasopresores de forma temprana. Y no le pasaban cargas, excepto que pasaran indicaciones específicas con las que veremos adelante. El volumen en las primeras 6 horas fue en promedio de 500 y a las 24 horas de 1.200 en el grupo restrictivo. Y en el grupo liberal recibieron 3.4 litros en las primeras 24 horas. ¿Cuál era el objetivo primario? Muerte. Y nuevamente no hay estudio que haya demostrado que la fluidoterapia restrictiva o liberal de forma prospectiva, como este estudio multicéntrico, sea una estrategia que mate pacientes. Esa es la realidad. Acá la mortalidad podemos ver que es 14 versus 14.9%. Pero además no hubo diferencia estadísticamente significativa en resultados adversos como días libres de soporte orgánico, que es terapia sustitutiva renal o ventilación mecánica, días libres de vasopresor, de terapia intensiva o incremento del sofá. Las conclusiones de los autores es que la terapia restrictiva no mejora la mortalidad en pacientes con choque séptico. Y este es el flujograma que deben de revisar. Ven cómo estos pacientes que tenían el término de hipotensión inducida por sepsis recibían cristaloides, ambos, aproximadamente entre 1 y 3 litros en las primeras 4 horas, y después de eso eran aleatorizados, buscando objetivos de PAM, buscando objetivos de sistólicas muy similares a los que conocemos. Y aquí viene lo interesante. En el grupo restrictivo, ¿en qué momento decidían pasar volumen? Pues lo hacían cuando cumplían este término ecocardiográfico de hipovolemia extrema, que valoraba vena cava inferior, ventrículo izquierdo vacío, que era una área diastólica indexada menor a 5.5, o variabilidad de volumen sistólico mayor a 30%, posterior a un reto que podría ser con volumen, levantamiento pasivo de piernas o respiraciones con presión positiva. Conclusiones. Ya vimos los 5 estudios más recientes con mejor poder metodológico, y pues nos deja también con ciertas dudas. Por supuesto, no hay alguien que esté totalmente a favor o que esté totalmente en contra de ambas estrategias. Vamos a hacer las conclusiones de acuerdo a un metaanálisis que aparece en el 2020 y a opinión de expertos del Dr. Ferguson, Pinsky, Cecconi y Joan Liwasand.
Este metaanálisis del doctor Mayhoff nuevamente y Peter Heutrup, que es publicado en la revista Chest, donde se estudian 9 de 93 estudios que metieron para este metaanálisis, donde podemos ver que no se encontró una mortalidad estadísticamente significativa en estrategias con volumen alto o volumen bajo como manejo inicial en los pacientes sépticos. Pero tampoco lo encontraron en los resultados secundarios, falla renal o necesidad de terapia sustitutiva renal y todas las que hemos visto como variables de vasopresores, de días de UCI, de días libres de ventilación mecánica. La conclusión de los autores de este metaanálisis es que encontraron muy baja calidad en la evidencia para soportar una estrategia en cuanto al volumen de manejo inicial, ni a favor de la fluidoterapia restrictiva ni a favor de la fluidoterapia conservadora. Podemos ver que en este metaanálisis se emitieron varios estudios que vimos anteriormente, como el de McDonald's, el de Peter Heutrup, y por supuesto viene una respuesta en una carta al editor del Dr. Ferguson y Silversides en respuesta a este metaanálisis del Dr. Mayhoff. Ambos autores, que son británicos, por cierto, que tienen un metaanálisis en el 2017, que también el Dr. Mayhoff prestó una carta al editor, ellos hacen una crítica al estudio, pero al final hacen una conclusión que dejo acá muy interesante. Dice, cuando se trata de sepsis, en pleno 2020 no tenemos evidencia convincente de cuánto líquido debemos dar o las indicaciones para hacerlo, cuándo debemos de parar, cómo determinar la presencia de exceso de líquido o si debemos de tratar de eliminar exceso de líquido. Y esperamos que estas preguntas sean respondidas. Muy interesante conclusión de estos dos expertos en fluidoterapia y reanimación. Y esta conclusión de expertos, Dr. Michael Pinsky, Mauricio Cecconi, Joan Lee Wassan, en un artículo obligado de lectura que es el motor hemodinámico efectivo publicado en la Clinical Care en el 2022, dice que aún no encontramos ni la estrategia de reanimación correcta ni la monitorización hemodinámica óptima. La conclusión es que estamos en la cúspide de encontrar el camino óptimo en el que la monitorización hemodinámica junto con un algoritmo de atención produzca los mejores resultados clínicos. No hemos llegado a ello. La eficacia de las estrategias de reanimación basadas en la monitorización hemodinámica es pequeña, pero relevante, y es importante destacar que la necesidad de más estudios clínicos aleatorizados, etcétera, etcétera, es imperiosa para poder resolver todas estas dudas que aún tenemos. Entonces, estas son las conclusiones de un metaanálisis, estas son las conclusiones de autores de gran renombre y verdaderos expertos en el tema. Seguimos aún sin saber realmente si la estrategia liberal o la estrategia restrictiva es contundentemente mejor una que otra. Sin embargo, yo sí puedo concluir que actualmente la tendencia es, por supuesto, a la fluidoterapia restrictiva sobre la fluidoterapia liberal. Y esto evidentemente con el paso de los años se va a reforzar o se va a venir abajo. En el siguiente capítulo hablaremos de las soluciones de mantenimiento. Un paciente que ya concluimos su reanimación y ahora ya no necesita volumen de reanimación, ¿cuál es la solución de mantenimiento ideal? Él necesita glucosa, necesita poco aporte de cloro, poco aporte de sodio. ¿Cómo se hacen estas soluciones de mantenimiento si no las tenemos a la mano? ¿Cómo las podemos preparar de forma artesanal? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son los beneficios? Etcétera, etcétera. Eso lo veremos en el siguiente capítulo. Muchas gracias.